En una pequeña y tranquila ciudad del medio oeste americano, oculto entre las sombras de calles arboladas y casas de fachada blanca, se esconde un oscuro secreto que pocos conocen. Una historia sepultada bajo décadas de silencio, susurros y miradas esquivas. En la víspera de Halloween, cuando las hojas caen y el viento susurra entre las ramas desnudas, el pasado siniestro de este lugar amenaza con resurgir. Hace 50 años, en una noche fría y sin luna, algo indescriptiblemente aterrador ocurrió en esta apacible comunidad. Los registros oficiales apenas mencionan el incidente, pero los habitantes más antiguos aún recuerdan con terror los acontecimientos que sacudieron los cimientos de su pacífica existencia. Un niño llamado Mako, de tan solo 6 años, cambió para siempre la percepción del mal entre sus vecinos. Michael era un niño aparentemente normal, callado, introvertido y siempre con una mirada perdida. Pero había algo en él que inquietaba a quienes lo rodeaban, una sensación difícil de explicar que ponía los pelos de punta. Sus padres, preocupados, consultaron con médicos y psicólogos, pero nadie pudo encontrar nada fuera de lo común. Sin embargo, en las profundidades de su ser, una oscuridad indescriptible crecía, alimentándose de silencios y sombras. La noche de Halloween, mientras las risas de los niños resonaban por las calles y las calabazas iluminaban los porches, Mako se desvaneció de su hogar. Sus padres, creyendo que había salido a pedir dulces, no se preocuparon al principio. Pero cuando las horas pasaron y no regresó, la inquietud se transformó en pánico. La policía y los vecinos se volcaron a buscarlo, pero Mako parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Al amanecer, una casa al final de la calle apareció con la puerta abierta de par en par. Los agentes entraron con cautela, y lo que encontraron dentro congeló la sangre de los más valientes. Los cuerpos sin vida de la familia que allí residía yacían en posiciones grotescas, con expresiones de terror grabadas en sus rostros. En el piso superior, sentado en una esquina oscura, encontraron a Mako, sosteniendo un cuchillo ensangrentado y murmurando palabras inaudibles. No podía explicar lo que había hecho ni por qué. Sus ojos, vacíos y sin brillo, reflejaban una ausencia total de humanidad. Fue internado en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, lejos de la sociedad que tanto había perturbado. Los médicos intentaron penetrar en su mente, pero se encontraron con un abismo insondable. Michael no hablaba, no reaccionaba, simplemente existía en un estado de silencio perpetuo. A lo largo de los años, los rumores sobre él se convirtieron en leyendas urbanas. Algunos decían que aún podía escucharse su voz en los pasillos del hospital, cantando nanas en idiomas desconocidos. Otros afirmaban que sus ojos brillaban en la oscuridad, acechando a quienes se acercaban demasiado. Pero la mayoría simplemente prefirió olvidar, borrando de su memoria aquella noche fatídica. Décadas después, el hospital fue clausurado por recortes presupuestarios. Los pacientes fueron trasladados, pero en el caos de la burocracia, nadie parecía saber qué había sido de Mako. Los registros estaban incompletos, y su nombre desapareció de los archivos. La ciudad, envuelta nuevamente en su falsa sensación de seguridad, celebró otra noche de Halloween sin incidentes. Hasta que comenzaron las desapariciones. Primero fue un adolescente, luego una pareja que caminaba por el parque, y finalmente una familia entera. La policía estaba desconcertada, no había pistas, ni testigos, ni motivos aparentes. Solo el silencio opresivo que empezaba a envolver a la comunidad, recordándoles fantasmas del pasado que preferían ignorar. Una noche, una joven llamada Sarah decidió investigar por su cuenta. Intrigada por las historias que había escuchado de niña, se adentró en los archivos polvorientos de la biblioteca local. Entre periódicos amarillentos y fotografías borrosas, descubrió la historia de Mako. Cada detalle escalofriante cobraba vida ante sus ojos, y una sensación de terror indescriptible se apoderó de ella. Comprendió que las fechas de las desapariciones coincidían con el aniversario de aquella noche trágica. Una conexión que nadie más había notado o, peor aún, preferían no reconocer. Decidida a descubrir la verdad,
Sarah se dirigió al antiguo hospital psiquiátrico, ahora en ruinas, con la esperanza de encontrar respuestas. Las paredes agrietadas y los pasillos oscuros parecían susurrar secretos olvidados. A medida que avanzaba, las sombras parecían alargarse, acercándose a ella con intenciones siniestras. Encontró la celda donde Michael había estado recluido, y en las paredes, grabados con arañazos profundos, vio su nombre escrito una y otra vez. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girar en pánico. Una figura alta y silenciosa emergió de la oscuridad. No podía ver su rostro, pero la presencia era inconfundible. El miedo la paralizó mientras la figura se acercaba lentamente. Intentó correr, pero sus pies no respondían. El tiempo parecía detenerse mientras una mano fría como el hielo rozaba su mejilla. Al día siguiente, la policía encontró el coche de Sarah abandonado frente al hospital, pero no había rastro de ella. La comunidad, aterrorizada, comenzó a sospechar que algo más allá de su comprensión estaba ocurriendo. Las desapariciones continuaron, y el pánico se extendió como un incendio incontrolable. Los habitantes empezaron a encerrarse en sus casas antes del anochecer, cerrando puertas y ventanas, rezando por seguridad. Pero era inútil. La presencia que acechaba no podía ser detenida por simples barreras físicas. Algunos afirmaban haber visto una sombra pasar por sus ventanas, otros escuchaban pasos en sus escaleras durante la noche, pero al investigar, no encontraban nada. Un grupo de ciudadanos, desesperados, decidió tomar cartas en el asunto. Armados con linternas y una falsa sensación de valentía, se adentraron en la noche buscando al responsable. Se dispersaron por las calles desiertas, llamando a gritos a un adversario que no podían comprender. Uno a uno, desaparecieron sin dejar rastro. La ciudad quedó sumida en el silencio. Las risas de los niños, las conversaciones en las aceras, el bullicio cotidiano, todo se desvaneció. Solo quedaba el eco de un pasado aterrador que regresaba para cobrarse lo que consideraba suyo. Algunas semanas después, un forastero llegó al pueblo. Extrañado por la ausencia de vida, exploró las calles vacías. Las tiendas estaban abiertas, las casas sin seguro, pero no había ni un alma a la vista. Al caer la noche, se dio cuenta demasiado tarde del peligro que le acechaba. En el reflejo de un escaparate, vio una sombra detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El corazón le latía con fuerza mientras aceleraba el paso, tratando de encontrar algún lugar seguro. Las calles parecían alargarse interminablemente, y las luces parpadeaban de manera errática. Finalmente, llegó al centro de la ciudad, donde descubrió una pila de objetos personales amontonados en la plaza, juguetes, prendas de ropa, fotografías familiares. Todo cubierto por una capa fina de polvo, como si hubiesen estado allí durante años. En el centro, una calabaza tallada con una expresión grotesca lo observaba fijamente. Sintió una presencia detrás de él. Una respiración lenta y profunda. Antes de que pudiera reaccionar, unas manos heladas se cerraron alrededor de su cuello. Su grito ahogado se perdió en la inmensidad de la noche. La ciudad quedó abandonada, convertida en un pueblo fantasma. Las autoridades estatales investigaron, pero no encontraron explicación alguna para la desaparición de todos sus habitantes. Los registros fueron archivados, y el lugar fue borrado de los mapas, convirtiéndose en un recuerdo olvidado. Sin embargo, en las noches de Halloween, algunos viajeros desprevenidos que pasan cerca afirman escuchar susurros en el viento y ver luces parpadeantes en la distancia. Un aviso para mantenerse alejados, para no despertar al mal que aún habita en ese lugar. La historia de Michael y del pueblo maldito se convirtió en una leyenda más, contada alrededor de fogatas y en reuniones familiares. Pero aquellos que conocen la verdad saben que algunas leyendas nacen de realidades mucho más oscuras de lo que cualquier ficción podría imaginar. Porque el verdadero terror no reside en lo que podemos ver, sino en aquello que se esconde en las sombras, esperando el momento oportuno para regresar. Y mientras existan lugares donde el silencio y la oscuridad se unan,
el mal siempre encontrará una forma de manifestarse. Así que, la próxima vez que camines por una calle solitaria en la noche de Halloween, presta atención a las sombras que te rodean. Quizás, solo quizás, algo o alguien esté observándote, esperando pacientemente a que bajes la guardia. Y recuerda, hay historias que no deberían ser contadas, secretos que es mejor dejar enterrados, porque al invocarlos, podríamos estar abriendo puertas que nunca podrán ser cerradas. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.